Buenos días. Por favor, vayan poniendo sus cámaras. No nos va a contar la participación, se mantiene la cámara puesta. Ah, sí, los Farnsworth tienen un orgulloso. ¿Quién es el Galaxy A10?
Ok. Au. Vamos a empezar. Por favor, pongan sus cámaras todos. Entonces, buenos días a todos. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar con el tema de anualidades. Entonces, durante el parcial pasado, estuvimos hablando sobre interés compuesto, valor presente, básicamente haciendo todos estos movimientos del valor del dinero con el tiempo. Ahora vamos a continuar con eso, pero vamos a ver algunas versiones más complejas del mismo concepto. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver lo que se llama una anualidad. Una anualidad se define como una serie de pagos generalmente iguales realizados en intervalos de tiempo iguales. Entonces, anoten la definición. Una anualidad es una serie de pagos generalmente iguales en intervalos de tiempo iguales. Ahora, el nombre anualidad implica que es un pago anual, pero no tiene que ser anual, puede ser cualquier tipo de fecha, puede ser un pago mensual, un pago semanal, un pago quincenal, no importa. ¿Ok? Y aquí la idea es que cada uno de estos pagos va a ir cobrando interés individualmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo hago un depósito de 1,000 pesos cada mes durante 10 meses a una tasa del 10%. ¿Sí? Entonces, el primer pago que haga va a cobrar 1 más 0.110, va a cobrar esto de intereses, va a cobrar 10 meses de intereses. El segundo pago que haga va a cobrar 9 meses de intereses. No sé qué está pasando aquí. Ok. El tercer pago va a cobrar... ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. El segundo pago va a cobrar 8 meses de intereses. El siguiente, así hasta llegar al último pago, el cual no cobraría intereses. Entonces, lo que podríamos hacer es calcular el valor futuro de cada uno de estos pagos y sumarlo todo, uno por uno. Ahora, obviamente, esto sería muy tedioso. Por lo tanto, vamos a querer introducir una fórmula. Pero antes de introducir la fórmula, les menciono que hay muchos tipos diferentes de anualidades, dependiendo de qué es lo que quieras lograr. Entonces, mucho de las matemáticas financieras es justamente eso, acomodar los activos financieros de muchas maneras para lograr un objetivo específico. ¿Sí? Entonces, las anualidades pueden ser de varios tipos, dependiendo de si pagas al principio del mes o al final del mes, si hay pagos anticipados o no hay pagos anticipados, si el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización, etcétera, etcétera. Entonces, las que nos vamos a concentrar se llaman anualidades vencidas u ordinarias. Como dice el nombre, sería el tipo más básico. Son anualidades que se pagan al final, que se empiezan a pagar al final del primer periodo. ¿Okay?
Entonces, no acumulas el interés del periodo 0 hasta el periodo 1 es cuando empiezas a pagar. ¿Ok? Esos son los que vamos a ver, se llaman anualidades vencidas. Ahora vamos a ver cómo podemos determinar una fórmula que sea más fácil que calcular uno por uno. Como ya les he dicho antes, esta parte de la derivación de la fórmula no la tienen que saber, no se la tienen que aprender. Es solamente para que vean que todo esto viene de algún lado, que no es un invento mío. Entonces, la forma en la que calcularíamos la fórmula sería la siguiente. Tenemos que el valor futuro de una anualidad A, tenemos una serie de pagos A, y el valor futuro sería el interés que acumula cada uno. Ahora, como son anualidades vencidas, empezamos a pagar a partir de el primer periodo, entonces empezamos a calcular desde n menos 1. El siguiente pago sería A por 1 más I a la n menos 2, porque como es en el siguiente mes, cobro un mes menos de interés. Y así me iría hasta llegar al último pago, que sería A, el cual no cobra nada de interés. Lo siguiente que voy a hacer es factorizar la A aquí. O sea, la voy a sacar y la voy a poner multiplicando aquí a cada uno de estos. Así hasta llegar a 1. Ahora, si yo acomodara esto al revés, empezando con el 1 y avanzando hasta llegar aquí, me podría dar cuenta de que esto es una serie geométrica con término 1 igual a 1 y R igual a 1 más I. Si recordamos, las series geométricas las vimos el semestre pasado. Era una serie de números donde yo puedo obtener el siguiente número multiplicando por un término R. Entonces yo puedo conseguir el siguiente término de la fórmula multiplicando de la serie por esta R. Y también teníamos que había una forma de sumar los términos de una serie con esta fórmula. Sn es igual a A1 por 1 menos R a la N sobre R. No, sobre 1 menos R. Reemplazaríamos estos valores. Dentro de esta fórmula nos quedaría que 1 por 1 menos 1 más I a la N sobre 1 menos 1 más I. Ok, esto lo podría reacomodar para que me quedara como 1 más I a la N menos 1 sobre I. Entonces, esto es el valor de esta suma que está aquí entre corchetes. Entonces, lo voy a reemplazar y me va a quedar que F es igual a que multiplica a 1 más I a la N menos 1 sobre I. Esta es la fórmula para calcular el valor futuro de una serie de pagos iguales a. ¿Ok? Como les digo, esto no tienen que sabérselo, es nada más puramente ilustrativo. Entonces, vamos a pasar ahora sí al problema para ilustrar, a los problemas para ilustrar todo esto con unos ejemplos. Profe, ¿esta clase la va a subir a YouTube? Sí, como siempre, ¿sí? Ah, bueno.
$2,500 y los puntos. Mejor el cambio aquí para que no sea igual el problema de la tarea. Dice, ¿cuál es el monto final después de depositar 2,500 pesos cada mes durante 10 años en una cuenta bancaria que ofrece el 2.5% mensual? Ok, entonces vamos a utilizar la fórmula que dice F es igual a A por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Entonces la fórmula nos pide A, nos pide I y nos pide N. A es igual a 2,500. A es nada más el pago que se hace mensualmente. N, ¿cuánto sería N aquí? ¿Alguien me puede decir? Durante 10 años. Son 120 meses, ¿no? Serían 120 meses. ¿Por qué 120? Porque cada año tiene 12 meses y lo multiplicamos por 10, que es la cantidad de años que fue depositando. Pero más generalmente, algo importante aquí que hay que considerar en este tipo de problemas es que todos los datos tienen que siempre ajustarse al periodo de pago. ¿Sí? Vamos a asumir que el periodo de capitalización es igual al periodo de pago, porque eso es una nulidad simple. Entonces, siempre todo tiene que ajustarse al periodo de pago. En este caso, el periodo de pago es mensual, entonces N tiene que ser en meses. Y también tiene que ser en meses, pero ya está aquí en mensual. Entonces, no habría que ajustar nada, se quedaría como 0.025. Ok, ya tengo todos los datos. Ahora es cuestión de ponerlos en la fórmula y resolver. F es igual a 2,500 por 1 más 0.025 elevado a la 120 menos 1 sobre 0.025. Ahora, esta fórmula puede parecer complicada, puede parecer difícil, pero en realidad Pero no lo es. está muy sencilla. ¿Eh? Es muy sencilla. Tampoco diré que es sencilla, ¿verdad? Porque hay que seguir. Bueno, tampoco no, pero no muy complicada. Sí, no diré que es sencilla, pero es cuestión de seguir el orden de las operaciones, ¿sí? Con que sigas el orden, no hay pierde. Entonces, ¿por dónde empezaríamos aquí, siguiendo el orden de las operaciones? El paréntesis. Empezamos por este paréntesis, ¿verdad? Hago la suma, 1 aplico más la el potencia. 0.25. Entonces, hago la suma, aplico la potencia, me da que es igual a 19.35. Queda 19.35 menos 1 sobre punto. Lo siguiente sería hacer esta resta. Resto menos 1 y luego divido entre puntos 25. Entonces, cuidado. Primero resto, luego divido. ¿Sí? Y eso lo multiplicamos al final por los 2,500, ¿no? Entonces, hago la resta, hago la división y me da que es 734.32. Porfa, ya haciendo la multiplicación, a mí me sale que es 1.835.814.98. No, ese es Demás el decimales. 1.835.000. 814.98. Pues que bancos tan abusivos. Muy bien, ¿cómo interpretamos ese resultado? Es simplemente el valor de la inversión de esta persona después de 10 años. ¿Sí? Es lo que tendría en su cuenta. Ahora, algo que quiero que se fijen es que a pesar de que la cantidad mensual
era relativamente baja, el monto al que ascende es muy alto, ¿verdad? Convertimos esta inversión inicial de 2.500 pesos mensuales, se convirtieron en 1.800.000 Casi 2 millones. pesos, ¿verdad? Es mucho el incremento. Parte de eso es porque la tasa de interés es algo alta, pero también parte de eso es digamos, es el poder de las anualidades, ¿verdad? El hecho de que este dinero que vas guardando vaya acumulando intereses y se vaya juntando con más dinero hace que crezca muy rápido, ¿sí? Entonces quiero que aprecien eso por ahora y después veremos cómo se relaciona esto con ustedes. Por ahora vamos a ir al siguiente ejemplo, si no hay alguna duda hasta aquí. Perdón, se me olvidó preguntar. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Les digo, hay que nada más seguir la forma. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, Juanito tiene una cuenta de ahorros donde deposita 1.500 pesos cada mes. ¿Cuál será el valor de su inversión después de 7 años si la tasa de interés es del 12% anual? Entonces, igual vamos a utilizar la misma fórmula, valor futuro de anualidad. Habría que ¿Mande? convertir el interés a mensual. Hay que hacer eso. Como primero Y vamos a escribir lo demás. A sería 1.500. N, bueno, una vez más, el pago es cada 84 mes. meses. Entonces, los años deben ser en meses. Serían 84 meses. 7 por 2. 84. Es 84, ¿no? Sí. 7 por 2, 84. Sí. Y también va a haber que ajustar la tasa de interés, porque es anual, la queremos mensual. Voy a dividir 0.12 entre 12 para convertir esta tasa en mensual y será igual a 0.01. 0.01. Ya tengo todos los datos, entonces sería cuestión de ponerlos en la fórmula. F es igual a 1.500 por 1 más 0.01 elevado a la 84 menos 1 sobre 0.01. Me sale que es 196.008.41. ¿Todo ya completó? Sí, A ver. ahí estamos. Está bien. 1.500 por, haciendo esta Ahí suma y quedó el todo. diferencia, me daría 2.3. Igual ahí porque le quité decimales. Me quedaría 2.3 menos 1, 1.3. Entre 0.01 sería 130. Y multiplicando me da 195.000. Entonces igual la diferencia ahí es porque creo que le quité muchos decimales. Sí, las decimales, solo por decimales. ¿Sí? Entonces igual sigo la fórmula. Lo único diferente es que tuve que ajustar la tasa de interés para que fuera mensual. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿Alguna duda con el procedimiento? ¿O con el ajuste de la tasa o lo que sea? ninguna, profe. Ok, si no, continúo con el siguiente problema.
Ok, no le cambié los números. Este debe ser 3,000 y esto debe ser 8.4. Ok, entonces el padre o un niño empieza a ahorrar para que su hijo pueda estudiar en la universidad. Planea depositar 3,000 pesos en una cuenta de ahorro al final de cada mes durante los próximos 8 años. Si la tasa de interés es del 8.4% anual, ¿cuál será el monto de la cuenta después de 8 años? Entonces, otra vez, misma fórmula, F es igual a A por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Y nos pide entonces los mismos datos, nos pide A, que sería 3,000. Nos pide N, que en este caso serían 8 años por 12 meses, serían 96. Y la tasa de interés es del 8.4% anual, yo la quiero en mensual, entonces la divido, sería 0.084 entre 12, me da igual a 0.007. Ya tengo todos los datos, los pongo en la fórmula, me queda que F es igual a 3,000 por 1 más 0.007 elevado a la 96 menos 1 sobre 0.007. Ay, no puedo escribir. Se me durmió toda la muñeca. Ok, hago la suma, elevo la potencia, me quedaría que F es igual a 3,000 por 1.95 menos 1 sobre 0.007. Entonces le resto 1, divido entre 0.007, multiplico por 3,000 y me debe de dar que es 408,673.23. Y ese sería el monto final. El valor de la cuenta después de 8 años. Ok, ¿alguna duda entonces con cómo se realiza el procedimiento para la actividad? Ninguna. ¿Alguien más? Ninguna. Ninguna. Ok, entonces rápidamente antes de terminar, para darle un poquito de contexto a esto. ¿Cómo aplicaría esto en sus vidas? Bueno, la forma más obvia en la que aplica es en lo que llamamos el ahorro para el retiro, ¿verdad? Donde tú ahorras cierta cantidad de tu sueldo cada mes, cada quincena o cuando sea, y la idea es que después de 20, 30, 40 o 50 años de trabajo, tengas suficiente ahorrado para poder retirarte y ya no tener que trabajar cuando se trata, ¿verdad? Para que no tengas que estar trabajando ahí a los 75, 80 años. Entonces, la idea es guardar suficiente para que te puedas retirar y ya el resto de tu vida sobrevivir con ese dinero, ¿verdad? Y podemos apreciar con estos ejercicios que si tú una cantidad la guardas constantemente y esa cantidad va acumulando intereses, rápidamente puedes obtener unos montos muy grandes de dinero, ¿verdad? Entonces, esto es algo que deberían de siempre tratar de hacer, ¿verdad? Hacer este tipo de ahorro. Igual y en el proyecto de este parcial vamos a hablar un poquito más sobre eso, sobre cómo sería, cómo le podrían hacer.
Otra cosa que quería mencionar es que no sé si les platicaron que este parcial va a cambiar un poquito el formato de las actividades. Lo que se va a hacer es que se les va a dar 2 semanas para hacer la actividad, pero en cada entrega de la actividad son 2 actividades por materia, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van y ven la actividad de esta semana, viene dividido en 2 partes. La primera parte es lo que se resuelve con esta clase y la segunda parte lo veríamos la próxima semana, ¿sí? Y ya ustedes en la próxima semana entregarían las 2 actividades juntas como una sola entrega. Lo que yo les recomiendo pues es que de una vez hagan la parte 1 y dejen la parte 2 para la próxima semana, para que no se les acumule. Claro, de seguro no lo van a hacer, pero vamos, se los digo. Entonces, no sé si hay alguna duda con eso de la entrega de actividades. Ninguna. No. Sí, les digo, entonces, hoy vimos lo de la primera parte, la siguiente semana vemos la segunda parte, que sería aplicar el valor presente a las anualidades. Ok, si no hay nada más, si no hay ningún otro comentario, hasta aquí le dejamos por hoy. Nos veríamos igual la próxima semana. Y pues que tengan un buen día, tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe, igualmente.